Saludos, estimados, estimadas. Gracias por acompañarnos en Diálogos Plainly, espacio donde conversamos sobre atención centrada en la persona. Plainly América Latina Norte aprecia mucho que se dé el tiempo para ver y escuchar diversas experiencias y puntos de vista de parte de líderes del sistema de salud, de colaboradores y también de pacientes. Hoy les comparto una conversación con Roberto Soto, CEO de RedCam, una institución de salud ubicada en Monterrey, en el centro norte de México. Años atrás, les comento, cuando terminé de exponer en una conferencia sobre Plainly y atención centrada en la persona, precisamente esto en Monterrey, Roberto se acercó para señalarme de forma directa y sin dudas que quería el acompañamiento de Plainly para su organización. Desde ese momento a la fecha, RedCam pasó de ser una entidad de atención ambulatoria a ser además un pequeño hospital. Según las mediciones de satisfacción que realizan, sus pacientes reportan una experiencia de atención cada vez más cercana y empática. Todo esto que está relacionado de forma directa con el trabajo de Roberto y su equipo, profesionales que han tomado las riendas de este hospital con la idea clara de alcanzar una certificación Plainly, pero no como un reconocimiento más, sino como debe ser, como consecuencia de trabajo y de forjar una cultura organizacional centrada en las personas. Roberto nos comenta en este diálogo su papel como líder, sus puntos de vista de lo que es realmente importante en una gestión como CEO y cómo mira el presente y el futuro de su organización. Gracias otra vez por acompañarnos en estos diálogos Plainly. Estoy seguro que en esta oportunidad el diálogo con Roberto aportará el objetivo que nos une, crear culturas organizacionales centradas en las personas. Estimado Roberto, un gusto tenerte en Diálogos Plainly. Gracias por aceptar la invitación a participar en este espacio sobre atención centrada en la persona. Conversamos con líderes, conversamos con personal de salud y también con pacientes. Ahora vamos a hablar sobre liderazgo y qué más liderazgo que el de Roberto Soto, que quiero contar al público que hace algún tiempo en una reunión en la que me tocó exponer, tú te acercaste al final y sin atenuantes y sin dudas dijiste, quiero avanzar con Plainly. De allí hasta ahora ha pasado un tiempo, pero ¿cómo te ha ido con Plainly? ¿Cómo te ha ido con esto de construir la atención centrada en la persona? Pues mira, Diego, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Pues lo que te puedo comentar es que nosotros iniciamos una operación de RedCam Hospital y en términos de salud, iniciamos en el 2011. Yo para darte un poquito de contexto de esa plática que comentaste hace un momento, pues yo trabajé para Cementos Mexicanos durante 23 años, para Cemex. Cuando yo inicié trabajando para Cemex, uno de los conceptos que teníamos era una organización tradicional donde nuestros productos eran de calidad y nuestros servicios también. Éramos muy competitivos, pero éramos una organización tradicional. ¿Por qué comento lo tradicional? Porque nosotros estábamos enfocados a dar el producto y el servicio que la organización diseñaba, la que podía dar. Entonces, durante los primeros 10 años, entramos a un proceso de plan de calidad total con el Premio Nacional de Calidad, donde cambió el enfoque de liderazgo. O sea, nos enfocamos a satisfacer las necesidades y lo que el cliente necesitaba. Entonces, todos nuestros procesos fueron dirigidos a satisfacer las necesidades del cliente, tanto en servicio como en producto. Entonces, con ese preámbulo, yo inicio las operaciones en RedCam Hospital y uno de los conceptos que veíamos y daba por hecho es que la calidad del servicio, el profesionalismo y el asertividad de los médicos y del prestador de servicios se daba. Pero lo que no se complementaba y lo que no teníamos era un enfoque al paciente y a sus familiares, o sea, ese enfoque humano de la atención a la persona. Entonces, en octubre, recuerdo esa fecha que te conocí en octubre del 2018,
Cuando empezaba las operaciones del Plan TRI en México, que fui invitado por un grupo de hospitales a una presentación, detecté que Plan TRI precisamente nos daba esas herramientas y ese guía o ese camino a seguir para precisamente poder enfocarnos en la atención centrada en la persona, en esa atención de poder servir en esos momentos de estrés, de complicación, de ansiedad del paciente, a ese toque humanista, o sea, que realmente nuestro servicio fuera a atender a esas necesidades de la persona y sus familiares. Esa fue la razón por la que nosotros y yo personalmente decidí ese mismo día montarme a esta herramienta, o sea, poder vivir esa metodología para precisamente poder satisfacer las necesidades de los pacientes y sus familiares. Ahora, Entonces, cuando eso sucedió, RedCam era una organización incluso más pequeña, era más pequeña que hoy. Hoy es un hospital. Este tránsito que han vivido ustedes, primero de una organización que era netamente ambulatoria y ahora que es un hospital, junto con Plenty, ¿qué resultados tú podrías compartirnos has tenido en este camino? pues mira, llevamos ya aproximadamente 4 años en la metodología y implementando la metodología de Plan TRI. Los resultados que te puedo expresar en este momento, pues como bien precisas, o sea, cuando nosotros iniciamos como una consulta de segundo nivel, que era una clínica de especialidades. Nosotros ya tenemos 2 años como hospital y una de las grandes contribuciones que nos ha dado acercamiento a los pacientes y sus familiares, es precisamente el poder dar un giro a no solamente hacer la atención médica, sino ir a tocar la parte de la persona. O sea, y entonces eso hace que haya más empatía y, y eso y hemos logrado pues que los pacientes hablen bien de nuestro servicio, ¿verdad? Entonces, yo puedo darte unos ejemplos. Yo recuerdo perfectamente algunos pacientes cuando uno baja a piso y platica con el equipo de trabajo, que nosotros el equipo de trabajo son 3, que es los pacientes, los familiares y los prestadores del servicio de salud. He escuchado expresiones como, oye, yo nunca me hubiera imaginado que en un hospital me sintiera como en casa. Entonces, ese tipo de expresiones, tú dices, oye, ¿sabes qué? Realmente estamos llegando a la persona. Hemos Entonces, visto, perdón que te interrumpa, hemos visto además algunas de las mediciones que nos han compartido en los últimos meses y se ve claramente un crecimiento en la satisfacción de pacientes y también de sus acompañantes. Y esto es producto, pues nadie obtiene esto si no es trabajando, pero tampoco nadie obtiene esto si no hay un liderazgo comprometido. Y tú lo sabes. Cuéntanos, compártenos este liderazgo, cómo qué perfil debe tener para que en realidad logre inspirar a otros, pero no solo eso, sino ser como el espacio que crea una cultura organizacional realmente centrada en las personas. Creo que las personas que nos escuchan, que nos ven, aspiran a conocer un poco la experiencia, bueno, el tipo de liderazgo que se necesita con Plenty, ¿cuál es? pues mira, Diego, yo lo puedo expresar de la siguiente manera. A través de los años de experiencia que tengo siendo líder en diferentes organizaciones, yo veo 6 aspectos que caracterizan a un líder y 5 habilidades que las potencializan al máximo, que son sus fuertes de un líder. En cuanto a los aspectos, te puedo decir que el primero podría ser, pues es tener un sentido de trascendencia. O sea, eso es que el líder tenga objetivos claros a largo plazo, siempre pensando que hay que entregar un legado. O sea, no estamos nada más de paso. Una organización que nuestro gran compromiso con todas las familias que nos acompañan en la organización es entregar un legado. O sea, al final de la historia es entregar algo mejor que como lo recibimos. Otro de los aspectos que yo veo fundamentales,
que caracteriza a estos líderes es el valor al amor a la familia. Es dedicarle tiempo, amor y respeto a su familia. Otro punto es saber elegir a sus amigos. Esto es, que puedan ser confiables, que puedan ser personas a las que se les puede transmitir sentimientos y tus preocupaciones y compartir tus éxitos y de felicidad, ¿no? Porque con ellos puedes crear un camino de vida. Otro aspecto, que el líder se rodea de gente de talento, o sea, que tu equipo de trabajo sea gente talentosa, incluso que sea mejor, que tenga más talento que uno mismo como líder. Eso hace que uno como líder principal, pues tenga más fortalezas y te complementes y te integres, ¿verdad? Otro aspecto es la pasión por lo que haces, o sea, que vivir el día a día con felicidad, con entusiasmo, con fuerza, para que el líder se convierta en un inspirador, pues, y que puedas tú jalar a la gente, que tengas esa potencial de que la gente te siga a través de ese entusiasmo. Y el sexto aspecto es ser íntegro, o sea que sostener todas las decisiones que se van tomando sean con integridad, ¿verdad? Nosotros hemos visto precisamente en Plenty que, claro, las organizaciones más exitosas son las que tienen líderes que son asertivos, que trabajan en red, líderes que ya dejaron atrás este esquema autoritario, vertical, que bueno, ojalá quede al menos en las organizaciones de salud ya marginado, porque en realidad no funciona. En Plenty, tú has visto, tenemos parte de nuestros criterios que indican que los líderes precisamente deben estar en piso, deben bajar a piso, deben hacer rondas, y no hablo solo del CEO, como es tu caso, sino el director médico, el director administrativo, el director de tecnología, todos ellos deberían hacer ese tipo de recorridos. Criterio, ¿qué valor le das tú? Y si ustedes lo han desarrollado, cuéntame qué consecuencias ha tenido esto. Pues mira, para nosotros como organización es de suma importancia pues que el líder, que somos varios, este, y pues a mí me toca fungir como un líder principal, el poder tener acercamiento a piso. Esto es hacer recorridos frecuentes, semanales, e ir al equipo. O sea, hay que formar un equipo y este equipo hace un momento lo comentaba, pues está basado en el paciente, en la familiar del paciente y en el servidor de salud. Entonces, es formar ese equipo. Entonces, cuando uno va a piso, la gran ventaja que tiene uno es que tiene retroalimentación. Entonces, las decisiones que se van tomando en el día a día están basadas en una información realista. Te puedo comentar ejemplos, gente que llegas, lo visitas, te platica su experiencia y te puedes encontrar cosas agradables o cosas de áreas de oportunidad donde hay que trabajar, hay que orientar el equipo de trabajo, ¿verdad? Entonces, esos son los beneficios cuando uno utiliza esa metodología yendo al piso a donde está la realidad, donde se hacen las actividades. Nosotros como líderes, la distancia, pues no podemos obtener información directa, ¿verdad? La única manera es bajando y estando con los equipos de trabajo. Tal Una de como, las... sí, perdón, tal como tú dices, efectivamente, y esto está en los criterios Plenty que siguen las organizaciones, es una forma adecuada de entender lo que está sucediendo en la realidad. Es muy distinto cuando los líderes toman decisiones desde, quizá con muy buena intención, pero desde su oficina y sin sentir esta vida cotidiana de las organizaciones. Y sentir la vida cotidiana de las organizaciones es también escuchar y estar con pacientes y familiares. Eso me lleva a la siguiente pregunta que tiene que ver con otro criterio Plenty. El criterio Plenty que indica que, primero, obviamente los pacientes están en el centro, pero después que no solo se trata de trabajar para los pacientes, sino trabajar con los pacientes. Hay una diferencia sutil en el lenguaje, pero profunda en el contenido de lo que eso significa. ¿Cómo tú evalúas
este tránsito de trabajar para a trabajar con? Mira, Diego, yo lo veo como fue el contexto que inició la plática. O sea, yo lo veo cuando aquella organización estaba centrada en hacer lo que era necesario que ellos diseñaban como producto y servicio. En la industria de salud, que yo llevo ya 11 años, yo lo veo como las organizaciones tradicionales de un hospital, donde el prestador de servicio indica, aplica, prescribe, pero no toma en cuenta al paciente y mucho menos al familiar. Entonces, el enfoque del cambio de liderazgo y el enfoque del modelo de Plan TRI es precisamente crear ese vínculo, crear ese equipo de trabajo que es el paciente, el familiar y el prestador de servicio de salud, ¿verdad? Entonces, que en ese vínculo o en ese equipo exista la comunicación, que es manteniendo bien informado al paciente y a su familia. Es promover incluso la enseñanza de cómo se hacen los tratamientos y cómo le va a dar seguimiento, tanto dentro del hospital como fuera del hospital. Y eso involucrar en la toma de decisiones al paciente y la familia. No solamente que el experto en salud tome decisiones, que se toman decisiones, pero con partícipes, o sea, participando los pacientes y familiares. Esto hace que el valor del servicio que estamos prestando, el paciente y la familia se siente escuchada y entra un concepto de empatía. O sea, trabajar juntos, agarrados de la mano, para llevar adelante bien la patología o la enfermedad o el sufrimiento que está padeciendo un paciente, ¿no? Entonces, así es como nosotros lo vemos. Y déjame comentarte, esto va un poco más allá que nada más hacer un equipo de entre paciente, familiar y el prestador de salud. Hemos tenido pacientes bajo la metodología y la guía que nos da Plan TRI, de que están como pacientes el día de hoy y dentro de 3 o 4 meses, ahora los tenemos integrados en un equipo que le llamamos núcleo. Entonces, ese equipo núcleo, ellos nos dan información como clientes finales, como los que están recibiendo el servicio de primera instancia. Entonces, nos llega mucha información muy valiosa. Gente que nos dice, oye, ¿sabes qué? Yo no tenía ni idea de lo que se hacía dentro de un quirófano. Yo no entendía por qué tantas veces me preguntaban mi nombre. ¿Por qué tantas veces me preguntan que si acepto? Si ya les había dicho que sí. Entonces se dan cuenta que son metodologías no solamente para tener su anuencia, sino que también se dan cuenta que es un tema de seguridad. Entonces sienten plenamente seguros de lo que está sucediendo. Entonces, eso es parte de la metodología que nos ha fortalecido Plan Triba. Lo que tú comentas está directamente relacionado, por supuesto, con los criterios Plainty. Ese es el cumplimiento de los criterios. Cuando tú hablas de la presencia de pacientes en el grupo núcleo, que es este grupo multidisciplinario que representa la organización y que lleva adelante el proceso Plainty, el significado de tener ahí pacientes es que, ¿cómo podríamos, si no, llamarnos organizaciones de atención centrada en la persona? Si no, vamos a tener esa voz constante de ellos, de su experiencia. En ese sentido, hay muchas organizaciones, y esto quiero preguntarte a ver cuál sería tu punto de vista y tu consejo, porque muchas organizaciones dicen, tener a pacientes dentro de un lugar donde tomamos decisiones tiene un riesgo. Es como exponernos, es como demasiado porque quizá van a ver las cosas que nos faltan o van a conocernos por dentro y quizá algo no funciona. ¿Qué les dirías tú a estas organizaciones que se resisten un poco a este concepto de aceptar que los pacientes sean finalmente parte del equipo del propio hospital? Pues mira, yo lo veo de la siguiente manera y vuelvo a mi contexto. Yo no soy un líder que nació y creció desde su origen en una industria de la salud o un hospital. No soy doctor, soy ingeniero, pero el potencial que al menos veo yo en mí
es que cuando iniciamos este proyecto, saliendo de una industria completamente diferente, los conceptos son los mismos. Entonces, la primera barrera en la que nos presentamos, queriendo contestar tu pregunta, es que decir, yo escuché doctores que dijeron, oye, qué bárbaro, te estás metiendo en un tema de que, oye, si se muere alguien, ¿qué vas a hacer? Y yo le decía, pues eso es lo que estamos haciendo, estamos en la línea de la vida y la muerte. Pero esa línea de la vida y la muerte, el tema es hacerlo de la mejor manera. O sea, no somos dioses, por no decir así, como para poner una varita mágica y que todo salga excelentemente bien. O sea, va a haber un momento en que tenemos que aceptar la realidad de la vida. Pero si eso lo hacemos acompañados, agarrados de la mano, con bastante información, paso a paso, sensibilizando a la familia, sensibilizando al paciente de los pasos que siguen. Y hay momentos que hay que pedir a Dios que salgan las cosas bien, ¿verdad? Entonces, Plan Tri, vuelvo otra vez a la esencia, Plan Tri lo que nos da es precisamente ese vínculo, esa diferencia entre atender y llegar a una solución final, ya sea vida o muerte, o una metodología donde nos acompañe de la mano que podemos terminar felices, como terminar con lo necesario, o sea, que no hay otra alternativa. Entonces, yo invito, base mi experiencia, a los 4 años que llevamos implementando esta metodología de atención centrada en el paciente con el soporte de Plan Tri, yo invito que es la mejor forma de sacar adelante una organización. Hay dificultades, claro, hay inversión, sí, quizás más personal, sí, pero no es nada que no se pueda hacer. Yo creo que teniendo, teniendo la convicción que hay que servir a un paciente, hay que hacerlo de la manera íntegra. Por eso eran los conceptos que te decía de liderazgo. Si te fijas, son temas de integridad, ¿sí? Entonces también los pacientes ocupan eso, ocupan que se les hable por su nombre, ocupan que los apapachen, ocupan que se vean como seres humanos, ¿verdad? Y ahora, en la parte final de esta conversación, me gustaría que tú nos puedas compartir eh, qué va a pasar o cómo ves de este presente que además, tú sabes, todos sabemos, con la pandemia ha sido un presente difícil para la industria de la salud en general. Pero bueno, afortunadamente esta ola se va retirando, se quedan ciertas cosas distintas, diferentes ahora. No obstante, hay un futuro en el que vamos caminando y ¿qué miras tú en ese horizonte para RedCam Hospital? ¿Qué viene en los próximos meses, en los próximos años? Cuéntanos. Pues mira, es indiscutible que nosotros seguimos implementando la metodología Plan Tri, o sea, todavía nos falta camino por recorrer. En ese andar vamos, llevamos 4 años. Cosas que vemos favorables, te puedo comentar pacientes que nos han externado a la hora de terminar su estancia hospitalaria. Oye, es increíble cómo me trataron. Mi papá decía que las enfermeras eran sus nietas, le llevaban tecito, le daban café, llegaba una visita y le daban café y té y el señor le pedía para, pues, algo que tomar, ¿verdad? Pacientes que nos han dicho, ¿sabes qué? Me siento como en casa porque aquí me hablan por mi nombre, no por un número, ¿verdad? Pacientes que nos han externado, que se han sentido apapachados, que se han sentido, pues que los toman en cuenta, en pocas palabras, ¿verdad? Y se van dichosos de haber estado en el hospital. Eso es lo que hemos vivido. Nosotros, ¿qué sigue? Nosotros vemos la pandemia, ahorita que citaste la pandemia, pues sí, no, sí, son áreas de oportunidad. Nosotros somos un hospital verde, no atendimos, no estuvimos al frente de pacientes con pandemia. Sin embargo, muchos pacientes que tuvimos detectábamos que tenían pandemia, COVID, y teníamos que hacer cambios de procesos. No todo el mundo podía entrar, pero con la comunicación y con ese acercamiento a la persona
siempre salió en comprensión, o sea, sí se puede trabajar ante un tema crítico como fue el COVID, ¿no? ¿Cómo nosotros vemos el futuro? Nosotros ya no nos vemos fuera de esta filosofía. O sea, no hay manera de trabajar un hospital que no sea atendiendo al paciente y sus expectativas y necesidades personales. O sea, nosotros lo vemos al paciente como que hay que atenderlo en cuerpo y alma, ¿sí? Otro ejemplo para poder explicarme es, alguien me decía, oye Roberto, por qué la comida pasa por el nutriólogo y qué tiene que ver ponerle una flor? ¿Qué tiene que ver? Si no pidió té, ¿por qué le dan té? Entonces yo decía, no, es que esto tiene que ser un concepto de dar una alimentación que nazca el amor por los ojos, ¿sí? No nomás es comer por comer. Son momentos que está la paciente con mucho estrés, con cosas críticas. Entonces hagamos esto como si fuera un hotel de 5 estrellas. O sea, ¿qué diferencia entre dar una comida de 5 estrellas a una de dar de comer? Pues a lo mejor son 100 pesos. O sea, ese no es el concepto. El concepto es que el paciente se sienta como en su verdadera casa y más allá que en la casa. Entonces, contestando tu pregunta, nosotros vemos el futuro que debemos de seguir este camino. O sea, no hay otra forma de hacerlo. Y la gran satisfacción que tengo es que, pues tú has de saber que nosotros fuimos los primeros en México en montarnos en esta nueva filosofía o en esta metodología de Plan Tri y queremos ir siendo los primeros. O sea, no somos un hospital más. Somos un hospital que tenemos que ser de referencia. Seremos chiquitos, pero tenemos que ser una referencia para nuestra comunidad. Entonces, Plan Tri, esa es la gran oportunidad que nos está brindando. Tener esa herramienta, esa filosofía y esa metodología y hacerla viviendo día con día. Por eso Plan Tri nosotros lo consideramos como nuestro plan estratégico. Es muy gratificante escuchar lo que dices desde el punto de vista de Plenty, por supuesto, y nosotros transmitimos que estamos totalmente comprometidos con apoyar a tu organización, por supuesto, así vamos a seguir trabajando. No me queda más, Roberto, que agradecerte infinitamente este espacio. Estoy seguro que quienes miran y escuchan este espacio de Diálogos Plenty van a considerar estos puntos de vista tan valiosos que nos has compartido. Así que estamos juntos en esto. Te agradezco el espacio y te deseo siempre lo mejor. Vamos pronto a seguir este camino. Creo que en terreno también los vamos a visitar en un tiempo determinado. Así que mientras continuamos ese trabajo continuo con tu equipo. Te deseo lo mejor y pues hasta pronto, ¿ah? Pues muchísimas gracias, Diego. Y mi mejor consejo es cambiar este enfoque de liderazgo en toda la comunidad de servicio de salud en nuestra nación, ¿verdad? Perfecto. Enfocar realmente a la persona, al ser humano. Muchas gracias. Te envío un saludo grande. Suerte.